Una gran F para mí. Bien, buenas tardes jóvenes, bienvenidos a esta su clase de Física General. Les había comentado que vamos a grabar la clase, estamos siendo grabados en este momento. Y pues vamos a transmitir a YouTube al final del día. Entonces comentaba que vamos a retomar en otro momento el tema de movimiento circular uniforme y vamos a concentrarnos el día de hoy en el tema de trabajo y energía. Les decía que cuando uno aplica las leyes de Newton es posible resolver una gran variedad de problemas, pero hay algunos problemas que son muy difíciles de resolver, que se vuelven problemas por decirlo de alguna forma, de solución larga, ¿sí? Hay que resolver bastantes ecuaciones, un procedimiento bastante largo y un análisis bastante complejo que no tenemos al cambiar de enfoque. Y entonces, quienes estudian la licenciatura en física, más adelante estudiarán el movimiento de los objetos mediante las ecuaciones de Hamilton y Lagrange, el hamiltoniano y el lagrangiano, que vienen a resolver los mismos problemas que ustedes ya podían resolver con leyes de Newton, pero estudiados de una manera diferente, con un enfoque diferente, y ahí es importante pues tener claro este tema de las energías. Entonces, vamos a definir un estado mecánico como las características de un objeto en cierto instante. Por ejemplo, la posición, la velocidad. Y vamos a definir la energía. Bueno, realmente no vamos a definir la energía porque es un concepto no extraño, sino que eso es trabajo de los filósofos, definir qué es la energía. Nosotros vamos a estudiar cómo funciona la energía. Entonces, disculpen. Bueno, sí, energía puede ser una propiedad que adquiere un objeto o un sistema cuando existe una modificación en su estado mecánico, o sea, que se modifique la posición, pues se modifique la velocidad, se puede modificar la temperatura, esa es otra variable que podríamos colocar aquí, la temperatura, la presión. Y entonces, bueno, tendríamos esta modificación en el estado, de manera que cuando analicemos el movimiento de objetos cuya energía cambia, vamos a analizarlos en dos estados, como mínimo en dos estados. A mí me gusta ver la energía de otra manera. Imagínense que la energía es dinero y yo tomo dos voluntarios. Vamos a agarrar aquí dos voluntarios. Daniela, Hansel y Fernando, ¿están por acá? Aquí. Perfecto. Entonces vamos a ver, vamos a comprender cómo es que funciona la energía. Si yo a Fernando le doy un lempira, ¿qué tantas cosas puede hacer Fernando con ese lempira? Dígame, Fernando, ¿qué podría hacer usted con ese lempira? ¿Qué se refiere a comprar o? Sí, sí, ¿qué tipo de cosas podría hacer usted con un lempira? Pues poco, la verdad. Poco, digamos que prácticamente nada, ¿verdad? Porque es poco Bueno, dinero. lo que yo haría sería ahorrarlo, pero eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa, de eso vamos a hablar más adelante. Digamos que a Hamsel yo le doy 100 lempiras. ¿Qué cosas puede hacer usted con 100 lempiras, Hamsel? Prestarlo con interés. Bueno, parece que estamos necesitados de dinero hoy, pero... eh, bueno, pero digamos que usted podría hacer crecer ese dinero si a los dos casos
si a lo de Fernando y a lo de Hamsel yo les doy la misma tasa de interés, digamos el 100%, su capital crecería más rápido, ¿verdad, Hamsel? Vamos a asumir que sí, porque le di 100 lempiras. Me pasa después un número de cuenta y se los transfiero. Daniela, ¿está por aquí? Aquí, perdón por el fondo, pero también el partido. No se preocupe. Está viendo algún partido. Está bien. Me hablaba, me estaba acomodando los audífonos. Ok. Entonces a Hamsel, sí, a Fernando le di un lempira. A Hamsel le di 100. Si a Daniela le doy mi tarjeta de crédito, ¿qué creen que podría hacer ella? Rayarla Está buena la potra. Sí, eso se escucha, eso se escucha. Bien, entonces, si yo le diera mi tarjeta de crédito a Daniela, popularmente, bueno, como ella lo dijo, la rayaría, o sea, ella podría hacer más cosas que Hamsel y más cosas que Fernando. Entonces, este ejemplo del dinero sirve para ilustrar cómo funciona la energía. Entre mayor energía, mayor cantidad de energía posea, usted puede, dicho en un lenguaje muy natural, usted puede hacer más cosas porque tiene más energía. Entonces, así como Hamsel puede hacer más cosas con 100 lempiras que Fernando con un lempira, Daniela puede hacer muchísimo más cosas con mi tarjeta de crédito que Hamsel y Fernando. Entonces, Daniela, digamos que es quien tiene más energía, puede lograr mayores cambios. Mayores cambios. Digamos, Fernando se puede comprar una empira de Alcas. Hamsel se puede comprar una 3 litros y, qué sé yo, un churrito por ahí. Y Daniela, pues se puede comprar y pagar un crucero al Caribe, ida y vuelta, gastos pagados, todo incluido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene más energía o más dinero? Bien, pero esta energía o este trabajo no se obtiene así por así. Perdón, esta energía o este dinero no se obtiene así por así. Hay que trabajar. Entonces, si usted trabaja, obtiene dinero. Bueno, si usted hace trabajo en física, usted ese trabajo lo cambia por energía. Nosotros hacemos trabajo en física, trabajo, ¿sí? Y lo que obtenemos es un cambio en el estado de los objetos, es decir, obtenemos energía. Ustedes pueden ver esto cuando nosotros utilizamos en las represas, en la hidroeléctrica, cambiamos nosotros, o es decir, el agua, nosotros aprovechamos el agua para que haga trabajo sobre unas turbinas y a ese trabajo pues nosotros lo convertimos en energía eléctrica que utilizamos para nuestras necesidades del día a día. Lo mismo con la energía eólica. Nosotros utilizamos el viento o nos aprovechamos de los vientos. Estos hacen trabajo sobre una turbina y bueno, obtenemos energía eléctrica. Se puede hacer a la inversa. Usted puede tener energía y convertirla en trabajo. Tal es el caso del motor de combustión interna de un automóvil. El motor viene y utiliza el combustible como fuente de energía y esa energía almacenada en el combustible la convierte en trabajo al movilizar el automóvil y permitir que nosotros nos desplacemos de un lugar a otro.
Entonces, una función vital de ustedes como futuros ingenieros es, principalmente, es optimizar el uso de la energía, desarrollando equipos cada vez más sofisticados y de menor consumo. Y ustedes, si hay alguno de ingeniería en sistemas, no me dejará mentir, los primeros procesadores Core i3, Core i5, Core i7, hasta la tercera generación, consumen más energía que los procesadores de cuarta generación para acá, y ustedes lo pueden ver en los modelos. Los procesadores de tercera generación terminan con una M al final. La M es para dispositivos móviles, si no me equivoco. Pero si ustedes observan los procesadores de cuarta generación en adelante, la terminación del modelo es una letra U, que es de ultra bajo voltaje. Es decir, que un procesador de estos, si bien perdió potencia, perdió capacidad de cálculo un poco, pero la perdió para consumir menos energía, y eso le permite a usted tener con la misma batería un mayor tiempo de uso de su equipo. Entonces, el trabajo del ingeniero principalmente es optimizar el uso de la energía y desarrollar equipos que cada vez consuman menos energía. Pero está condicionado a eso, que tiene que haber un avance tecnológico. Si usted detiene el avance tecnológico, vamos a necesitar siempre del carbón, vamos a necesitar siempre del combustible fósil para mantener nuestro consumo de energía. Por eso es importantísimo el desarrollo tecnológico en los países. Y es importante también que los gobiernos se preocupen por invertir en el desarrollo tecnológico. Correcto, que consuman menos energía y que den el ancho, ¿verdad?, para trabajar. Pero bueno, entonces el trabajo, aquí lo vamos a poner como una cantidad escalar, no es un vector. Vamos a ver que en su definición el trabajo es un producto punto de dos vectores. Y entonces es una cantidad escalar que indica qué tan favorable o desfavorable ha sido el cambio energético de un sistema. Si el trabajo es positivo, significa que el sistema, ¿cómo se llama? Que el sistema aumentó de su energía. Y si el trabajo es negativo, significa que el sistema en el estado final tiene menos energía que en el estado inicial. Bien, entonces nuestra definición clásica del trabajo, vamos a ver de nuevo aquí en el ejemplo. Tenemos una cajita que se desplaza a una distancia X al aplicarle una fuerza F. Para que haya trabajo es necesario producir un cambio en el estado mecánico del sistema. De manera que aquí se cambió la posición y por lo tanto hubo trabajo. Recuerden que el estado mecánico estaba definido por posición, velocidad, incluso temperatura. Entonces, si cambiamos la posición, cambiamos el estado mecánico, pues habrá trabajo. Y si hay trabajo, pues hay un cambio de energía. Pero eso viene más adelante. Entonces, el trabajo que se necesita o que se realiza al trasladar esta caja de un punto a otro está dado por la fuerza que usted aplica multiplicado por el desplazamiento. Sería fuerza producto punto desplazamiento. Y eso nos da el trabajo. Si la fuerza viene aplicada con un ángulo, entonces el trabajo se calcula como, dado que es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento, sería la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento multiplicado por el coseno que hay, el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso podemos ver acá que el ángulo que hay entre el desplazamiento, que es horizontal, y la fuerza es este ángulo teta que tenemos acá. De nuevo, esto de aquí, magnitud de F por magnitud de X,
coseno del ángulo es la definición del producto punto de dos vectores. Entonces nosotros así vamos a trabajar, a definir, perdón, el trabajo como el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Hay un par de casos especiales, por ejemplo. Miremos acá. Tenemos la fuerza F, tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos la fricción. Entonces, el trabajo neto o trabajo total es la suma de los trabajos que hagan cada una de estas fuerzas. Pero no todas las fuerzas hacen trabajo. ¿Por qué decimos que no todas las fuerzas hacen trabajo? Porque aquí el desplazamiento es horizontal. Pero tenemos dos fuerzas que son verticales. Si usted mide el ángulo que hay entre la fuerza normal y el desplazamiento de la caja, que es horizontal hacia la derecha, cuando usted mide ese ángulo, obtiene un ángulo de 90 grados. De manera que cuando usted viene y quiere calcular el trabajo y pone acá coseno de 90 grados, usted obtiene un 0. A ver, usted obtiene 0. Lo mismo pasará con el peso, que el ángulo que forma el peso con el desplazamiento es también 90 grados y al realizar el cálculo del trabajo, el coseno de 90 es 0, de manera que el trabajo que hace el peso es 0. El trabajo que realiza la fuerza F, pues ya lo vimos anteriormente, sería la fuerza por el coseno del ángulo θ multiplicado por la magnitud del desplazamiento. Y el trabajo que realiza la fricción, aquí esto es importante, note que la fricción apunta hacia la izquierda. El desplazamiento, como lo podemos ver en esta flecha negra, el desplazamiento es hacia la derecha. Entonces tienen direcciones opuestas. Si las direcciones son opuestas, el ángulo que hay entre ellos es 180. Y el coseno de 180 es negativo 1. De manera que el trabajo que realiza la fricción tiene signo negativo. Tendrá signo negativo. Ok, vamos a ver acá. Bueno, si tenemos una fuerza variable, pues el trabajo siempre sería proporcional a la fuerza por el desplazamiento, pero si vamos con una fuerza variable, entonces vamos a estudiar pequeños desplazamientos donde esta se mantenga constante, entonces por eso aparece el delta X ahí. Si estos desplazamientos son muy pequeños, si son muy pequeños, estos deltas pueden pasar a ser derivadas y entonces el trabajo se representaría como la integral de la fuerza con respecto al desplazamiento, la integral de f de x. Y entonces el trabajo pasa a ser el área bajo la curva. Graficando la fuerza en función del desplazamiento, entonces el trabajo realizado sobre el objeto es el área bajo esa curva. Se vería más o menos como lo tenemos aquí representado. El trabajo que se realiza sobre un objeto que pasa de la posición x1 a x2 es la integral de la fuerza en función del desplazamiento. Si es desplazamiento en x, es diferencial de x. Si fuera en y, pues sería desplazamiento en y. Y si fuera en z, pues sería diferencial de z. Bien, acá aparece, esta fuerza no la habíamos estudiado. No la mencioné, al menos en la clase de leyes de Newton. Es la ley de Hooke para resortes ideales. Estos son resortes que usted al comprimir o estirar no se van a deformar, no se deforman. Y entonces esta fuerza
Entonces, esta fuerza se la vamos a definir como negativo Kx, donde K es una constante del resorte. Nos dice qué tan rígido o qué tan blando, por decirlo así, es el resorte. Entre mayor sea, más difícil de deformar es este resorte. Y entonces, si usted aplica una fuerza externa estirando el resorte, para extender el resorte, la fuerza que quiere ejercer el resorte es opuesta a esta fuerza externa. Si usted comprime el resorte, entonces el resorte se quiere estirar. Y si usted lo estira, el resorte se quiere comprimir. Por eso es que la definición de esta fuerza es menos Kx. Esta fuerza es conocida también como una fuerza de restitución. Es importante porque estas fuerzas de restitución las van a estudiar en su clase de Física General 2 cuando estudien el movimiento oscilatorio. Bien, y entonces el trabajo para fuerza variable en cualquier trayectoria. Entonces ya aquí no estamos hablando de una trayectoria en X, sino que una trayectoria cualquiera en el espacio. Vamos a asumir de nuevo pequeños desplazamientos, de manera que los deltas los podamos escribir como diferenciales. Y entonces aquí aparece la integral, esta integral de la fuerza producto punto del diferencial del desplazamiento. Para hacérselas corta, vamos a ver. Porque algunos de ustedes están tomando su clase de vectores. Digamos que la fuerza va a tener componente X, componente y componente Z. Pues el desplazamiento en general, pues será un desplazamiento cualquiera X en dirección de X, un desplazamiento en Y en dirección de Y y un desplazamiento en Z en la dirección de Z. Pero, como estamos tomando desplazamientos muy pequeños que son diferenciales, entonces el diferencial para el desplazamiento sería diferencial de X en Y, diferencial de X en dirección de X, diferencial de Y en dirección de Y y diferencial de Z en dirección de Z. Aquí. De manera que cuando usted haga el producto punto, F punto de DR, cuando usted quiere hacer el producto punto F punto de DR, entonces cuando usted hace el producto punto de dos vectores, es componente X multiplicado por componente X, componente Y con componente y componente en Z con componente en Z. Y el resultado de esto es un escalar, no un vector. Recuerden que estamos hablando del trabajo. El trabajo es un escalar, no es un vector. Entonces esto sería la fuerza en X, diferencial de X, más la fuerza en Y, diferencial de Y, más la fuerza en Z, diferencial de Z. Si usted todo esto lo mete en integrales, si usted tiene la integral de f punto de dr, entonces lo que en realidad usted tiene son tres integrales. La integral de la componente x en x, más la integral de la componente y, integral de la componente y en y, más la integral de la componente z, diferencial de z. Para física general, para física 100, es muy poco probable que utilicemos esta definición, pero estudiantes de ingeniería eléctrica, química y física, y astrofísica, perdón, física y astrofísica, van a necesitar esto para sus clases de electricidad y magnetismo. Así que los dejamos expresado desde ahora para que no se asusten.
Bien, entonces así se vería esa integral que tenemos acá. Y recordando que F es la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Ok, entonces, de aquí, si relacionamos estas ecuaciones, recordemos que la fuerza neta siempre es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa por la aceleración puede escribirse como la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si hacemos, ¿cómo se llama? Si hacemos esta sustitución en la ecuación de trabajo, podemos acomodar estos diferenciales. Y si ustedes se fijan acá, derivada de la posición respecto al tiempo, eso se puede manipular para que nos quede como la velocidad. Sí, la velocidad. Es decir, que tendríamos esta expresión. La integral de la masa diferencial de la velocidad, producto punto, la velocidad. Y entonces aquí esto es una sustitución bien específica. Esto es una sustitución bien específica. Y lo que queremos llegar es entonces que el trabajo se puede escribir también de esta manera. Perdón. El trabajo se puede escribir también como en función de la velocidad, o mejor dicho, del cambio de velocidad de un objeto. Y así es entonces como llegamos a la definición de la energía cinética. Perdón. Entonces vamos a definir nosotros esto de aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como la energía cinética. Y esto es importante porque a esto se le denomina teorema trabajo-energía. El trabajo realizado sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética. Es esto último que tendríamos acá. La energía cinética lo vamos a representar con la letra K, porque en inglés la palabra es kinetics, entonces es con K. Por eso la energía cinética, que está relacionada con el movimiento de un objeto o un sistema, la representamos con la letra K. Noten que si el objeto no cambia su velocidad o su rapidez, si el objeto no cambia su rapidez, el trabajo es cero, porque el cambio en la energía es cero. Pero si el objeto cambia su rapidez, entonces aquí sí tenemos un trabajo que será diferente de cero. Entonces a esto último de acá se le conoce como el teorema trabajo y energía. Note que también si la rapidez es cero, entonces la energía cinética es cero. Si la rapidez es cero, la energía cinética es cero. Bien, vamos a cortar la clase del día de hoy acá. Muy agradecido por su atención. A ver, vamos a subir este video al nomás estar listo.